Bienvenidos a La Cava. Bienvenidos a La Cava. Yo soy Luis Fernando Bernal Polo y aquí estamos para hablar de los temas de la región, de la ciudad. Vienen a nuestro programa los protagonistas, los que trabajan, todos en la parte política, en la parte comercial, en la parte académica, todos los vamos a tener aquí. Bueno, y en la parte científica y en la parte rural, están invitados a La Cava. Por eso hoy tenemos una persona muy importante y más por estos días, bueno, siempre que tiene que ver con la educación, al presidente de Cimatol, en todo lo que tiene que ver con los maestros, el sindicato de maestros del Tolima. William Polo Arango, muy buenos días, William. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, William, estamos en un periodo fuerte ahorita, ¿no? Primero Bastante. que todo, contémosle a la gente, quiero que sepa, yo no sé qué es Cimatol, o bueno, yo tengo idea, pero Cimatol exactamente qué es y cuántas personas agrega. Bueno, claro que sí, el Sindicato de Maestros del Tolima es una organización sindical que reúne al magisterio de los 47 municipios del departamento, incluyendo Ibagué de manera especial, a pesar de que estamos certificados en educación. De pronto es bueno que lo sepamos, en el Tolima hay dos entidades territoriales que certificaron en educación, los 46 municipios que están a cargo de la gobernación y el municipio de Ibagué, que pues obviamente a cargo de la alcaldía. En ese sentido, pues en Ibagué son casi 3.000 afiliados y en el departamento del Tolima estamos sobre 7.500 afiliados, es decir, 10.500 afiliados en todo el departamento. Hacemos parte de esta familia sindical, de esta familia laboral, de esta familia gremial que es Cimatol, SUTET Cimatol, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, y que pues obviamente digamos que tiene dos principios fundamentales, ¿no? El primero es el de la defensa y el fortalecimiento de la educación pública, que eso para nosotros es definitivo, y el segundo pues obviamente es todo lo que tiene que ver con la lucha gremial y con el tema de la defensa de los derechos laborales, sociales, colectivos de las maestras y los maestros de Ibagué y el resto del departamento del Tolima. Bueno, antes de continuar, estamos en un horario donde lo podemos permitir. Saludcita, mire, Bueno. esto es salud para todos ustedes. Mojemos la palabra porque lo que viene es largo. Claro que sí. El whiskycito, el amarillito. Pero es de verdad, ¿cierto? Esto es de verdad. Mire, ¿ah? Excelente, muchas gracias. Claro que un día de esto sería bueno una chichita, algo propio, por ejemplo la chicha de maíz del sur del Tolima, ¿no? Vamos a tenerlo aquí para el próximo programa. Se da cuenta, vea, y esto de ponerlo como contacto con esto bien rico. Bueno, entonces, y ese trabajo con los profesores para la educación, que es la base del crecimiento de los muchachos y de la sociedad, y más de nuestro departamento, ¿cómo han llevado ustedes dirigida esta organización para que todos de verdad estén de la mano y se estén apoyando, entre ustedes primero? Sí, es compleja, es una pregunta interesante pero bonita. Pues decir que nosotros ya estamos cerca de los 80 años de existencia como organización sindical, Sí. pero no todo ha sido color de rosa. Como todas las organizaciones, sobre todo a medida que van creciendo, pues hay que decir que hemos vivido etapas que nos han permitido el fortalecimiento, pero también otras que nos han llevado a unas situaciones complejas. Por ejemplo, antes de la década de los 70, los 80, no éramos uno. En el Tolima había 3 sindicatos de maestros. 3 sindicatos. Uno para los de primaria, Sí. otro para los de secundaria Sí. departamentales, Sí. y otro para los de secundaria de los colegios nacionales como el San Simón, el INEN, la Normal Nacional. Ellos tenían su organización sindical aparte. ADPEMO, Cimatol, que era el de los maestros de primaria, y ADPES, que era la Asociación Tolimense de Profesores de Educación Secundaria, ADPEMO, que era el de maestros, y Cimatol, que era sindicato de maestros, que así se le llamaba al profe de primaria. Y pues había una diferenciación y eso tenía una división, pero terminando los 70, comenzando los 80, se entendió que la salida era la unidad, y por eso al final las 3 organizaciones confluyeron en Cimatol, que fue el nombre que al final quedó
para la organización. Para todo. Bueno, William. William es muy conocido en el sector académico, en todas las organizaciones de los colegios llamados padres de asociaciones de padres de familia. ¿Usted es profesor en qué materias ha dado? ¿De todo? Bueno, no, yo soy profe del área más bonita. Siempre digo esto, no solamente porque es la que desempeño, sino porque de verdad lo es, ciencias sociales. Yo soy orgullosamente licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, una institución que pues ha generado infinidad de profesionales en el departamento del Tolima. Recuerden, comenzó por aquí en lo que hoy es San Jorge, sí. Hoy es la sede de la institución educativa Mina Melendro, luego pues llegó a la sede donde está actualmente, tiene la granja en Armero, el tema en Espinal y pues otra serie de sedes que permiten que ya superemos ese tema inicial de las agropecuarias, de ingeniería agronómica, ingeniería forestal, medicina veterinaria y zootecnia, que fue con lo que se inició y hoy pues ya está con todas las carreras, digamos, tradicionales, pero también durante una época la Facultad de Ciencias de la Educación tuvo una trascendencia bastante importante como la tiene hoy en día y sobre todo como usted lo plantea, en la base de la construcción de una sociedad, la educación juega papel primordial. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima y pues a nivel de posgrado, básicamente hay 3 especializaciones, que es una en orientación educativa y desarrollo humano con la Universidad del Bosque, otra que es en gerencia informática y una tercera también muy bonita que es especialización en pedagogía también con la Universidad del Tolima y actualmente iniciando segundo semestre de maestría en educación también en la Universidad del Tolima. ¿Por qué la pregunta? Porque ya estamos hablando de la unión de esos tres agremiaciones en la parte de la educación y William Polo está en este momento dirigiendo ya la máxima. Para eso necesita ser persona con bagaje, con conocimientos y aparte de eso entender muy bien hacia dónde va la educación en la parte oficial, porque estamos hablando de la parte oficial. Sí, señor. Y también que tiene su influencia dentro de lo que digan para la parte privada, porque eso siempre termina ingiriendo en eso. Es una convivencia necesaria, porque pues obviamente en un sistema como el que estamos viviendo, aunque siempre defendamos lo público, sabemos que lo privado también tiene su espacio y pues aquí más que una contradicción o una confrontación lo que tenemos es que mirar cómo unimos esfuerzos y desde nuestros escenarios le aportamos al fortalecimiento en todos los sentidos a nuestra Ibagué, a nuestros 47 municipios y pues en ese sentido yo en este momento muy honrado y reconociendo el apoyo de un número importante de maestras y maestros del Tolima, pues estoy efectivamente desempeñando el cargo de la presidencia en el Sindicato de Maestros del Tolima. Bueno, vamos a hablar de la presidencia. ¿Qué se ha hecho o qué se pudo hacer? No, muchas cosas, porque es que pasar de la presencialidad a lo virtual, que es un desafío, sigue siendo un desafío muy grande cuando no se estaba preparado para esto, ni siquiera por el mismo gobierno central. ¿Cómo lograban ustedes y usted cómo logró que la gente, yo creo que hubo muchos enfrentamientos para poder llevar por una buena línea y lograr sacar estos programas académicos? Y los hay, mire, eso es un tema, pues digamos que de permanente complejidad. Yo creo que si hay un escenario en el que uno se da cuenta que no hay blancos y negros, sino que hay una tonalidad de grises, unos matices impresionantes, es en estas crisis, sobre todo que son crisis que espaciotemporalmente marcan la diferencia con la existencia que de pronto tengamos de hace 2 o 3 generaciones hasta la fecha. Pues históricamente han ocurrido muchos eventos similares, pero pues obviamente en este mundo globalizado, donde ya de un continente a otro es un tiempo muy corto en el que nos trasladamos, pues en ese sentido, asimismo, el virus, como el caso del COVID-19, pues llegó acá e invadió, ya llegó a las veredas. Mucha gente que hoy tiene un mito de que en la zona rural no hay COVID, pues la verdad es que, como dicen los mismos científicos, mientras no se demuestre que no existe, hay que asumir que existe, principio de protección para la vida de todos los seres humanos. Eso desnudó muchas realidades, porque como dice un amigo, un autor
Marco Raúl Mejía, un colombiano que yo creo que es bueno leerlo, es una invitación. Ese bichito puso a temblar la economía mundial, un bichito, un ser microscópico, nos tiene encerrados, nos tiene confinados. Y pues esto nos puso a replantearnos una forma de vivir, de afrontar nuestra existencia totalmente nueva. Ni siquiera esas economías y esas naciones que se jactan de estar estructuralmente bien organizados, sí, económica, política, social, culturalmente, tuvieron la capacidad para reaccionar de forma inmediata y eficaz para el control de la misma. Y todos los sectores se vieron afectados, entre ellos la educación. Primer mito que tumbó el bichito, la famosa educación virtual que proponía el gobierno nacional como solución al tema del confinamiento. Eso era ya, o sea, eso era la panacea, el plus. La ministra dijo, mañana arrancamos educación virtual en todo el país. Pues por la tarde de ese mismo día que hizo el pronunciamiento, tuvo que reconocer que en Colombia solamente el 5% del territorio nacional tiene una posibilidad de conectividad relativamente estable. Sí. Para hablar de cobertura, pero se desnudaron otras dos situaciones que son las que nosotros estamos reclamando, no como sindicalistas, sino como padres de familia, como ciudadanos, porque esto no es solamente para educación. Esa situación se está viendo en todos los sectores de la sociedad. Y es que además de que no hay cobertura, o sea, no hay redes, hablo de las antenas que llevan la señal de montaña en montaña, porque Colombia es un país muy hermoso desde la orografía que poseemos, sino que, por ejemplo, la gran mayoría de las familias de donde proceden nuestros estudiantes, de donde procedemos nosotros mismos, son hogares vulnerables, económicamente hablando. Pero es que qué pena que lo interrumpa, es que hasta hace 3 años, sigamos, o sea, yo lo sigo. Salud, don Cornelio, ya está también tomando su whiskycito. Estamos en la cava, ¿no? Y esto sí es amarillito, está rico, ¿cierto? Sabroso. Está muy bueno. Yo lo interrumpí, bueno, aprovechó para mojar la palabra. Es que hasta hace 2-3 años era 91.6% de los colombianos de estratos 1, 2 y 3. Donde el internet, es que una cosa es decir, mandar un mensaje de WhatsApp, una cosa es ver el Facebook, otra cosa ya es estar en una plataforma, como lo decía el presidente Simatol, que sea estable, porque es que en una clase es como cuando alguien empieza a molestar y los desconcentra a los profesores y a los alumnos. Yo comparo con eso, o sea, cayó el internet, entonces se movió todo. Y es complejo, mire, pues primero no hay red física, segundo, como son de hogares vulnerables, no hay dinero para comprar computador o un teléfono que aguante una plataforma, que aguante una reunión corta por Zoom. Ese teléfono debe ser de media o alta gama. La mayoría de los niños nuestros no lo tienen. Y lo otro, pues, de pronto algunos lo tienen, pero el hogar no aguanta para comprar el plan de datos o para comprar el plan de internet. Entonces, ahí nosotros vemos una situación precaria. Es una de las situaciones más calamitosas que puede vivir un niño que necesita integrarse a un proceso educativo hoy. Que ese es mire, yo aquí hago un paréntesis, y es que las cifras de los medios de comunicación se refieren mucho a las pérdidas económicas. Y está bien, hay que decirlo. En Ibagué, que los bares no han podido funcionar, que los restaurantes no han podido funcionar, que los hoteles cerraron, que una cosa y la otra. Listo, y esas cifras hay que tenerlas en cuenta. Pero casi no se habla de la pérdida socioemocional, de salud mental y de posibilidades de formación integral de los niños entre 4 y 16 años, que han perdido todos esos 2 o 3 años, quién sabe cuánto dure esto, de compartir con el otro y de enriquecer su propia formación a partir de esa interacción física permanente. Lamentablemente no se puede dar. Eso se podría superar un poco, enmendar un poco, si realmente hubiese conectividad, en los términos que hablamos. Pero como no la hay, entonces simplemente el daño es grave, y ese es un capital humano, es un capital social, que solamente lo vamos a dimensionar en el mediano y largo plazo. Es que hay algo, y yo quiero aportar a esto, es que no se pueda, pero es que no hay el soporte tecnológico ni económico, porque es que no lo hay para, además porque estamos hablando de cuántos estudiantes son. En el Tolima, el año pasado terminamos con 150.000.
en todos los 46 municipios. Y en 150.000 desde preescolar hasta media. Y ahí me faltan, no tengo el dato exacto de los que están en educación para adultos. ¿Esos son públicos o con todo? Público. ¿Solo público? Solo público. Ahí falta, es más o menos, la relación es más o menos 70-30, 60-40 entre público y privado. Y en Ibagué, en este momento se está manejando cerca de 75.000 estudiantes. Y pues esos son los que se ven afectados en este proceso de formación. Lo de la educación de pronto después lo arreglamos, que quiero aprender química, que quiero fortalecer, pero esa parte de la formación integral desde el sentido humano de la educación se pierde. No sé, ok. Nosotros nos vamos a un corte, ya vamos a regresar con todos ustedes. Sigan pendientes, estamos con William Polo Arango, el presidente del Sindicato de Maestros del Tolima, y esto se llama La Cava. En PIC Noticias, 365 días al año, estableciendo contacto entre la comunidad y sus momentos. Los positivos y los complicados, los destacados y los desconocidos, todos pasan y seguirán pasando por nuestra pantalla. PIC Noticias continuará cubriendo todo lo que interesa a sus televidentes y generando opinión en los ibaguereños. PIC Noticias. Continuamos en La Cava con los protagonistas, con las personas que trabajan por toda nuestra región, por toda nuestra ciudad, nuestros municipios, nuestra ciudad y nuestros municipios en el Tolima. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, pero supremamente importante, que es la educación. Ya quieren pasar de la virtual a de nuevo la presencial, y entonces estamos con William Polo Arango, el presidente de Sinmatol. ¿Cómo está La Cava? Salud, mi estimado presidente. De ese presidente, yo que soy presidente de La Cava, ¿cierto, Cornelio? No sé, Cornelio. Entonces bebemos así, se me enreda aquí. De AA, alcohólicos activos. Si ustedes quieren estar aquí en La Cava, les voy a dar un número telefónico, el 302-396-5552, y vienen aquí a hablar de lo que están haciendo. Bueno, sigamos. Sí, señor. Ay, hombre, están hablando el tema de volver otra vez a la educación presencial. Ya unos colegios lo están haciendo, ¿sí? Pero ustedes, ¿cómo están direccionando esto? Porque es que además viene un déficit, vienen en un saldo en rojo de la educación del año anterior, del 2020. Pues ahí sí, como dijo un familiar mío, señor Bernal, no, la deuda es histórica. Mire, yo estaba haciendo la licenciatura por allá en el 92 en la Tolima, y hablamos de la deuda que teníamos con los indígenas, por aquello de que se estaba cumpliendo los 500 años y todo esto. FECODE y Sinmatol, desde hace más o menos 15 años, siempre lo veníamos haciendo, pero desde ese periodo se ha reforzado un tema, y es superar el tema gremial, las reivindicaciones gremiales, sí, y llegar al punto de la lucha social. Hoy nuestros paros, nuestras movilizaciones, nuestros procesos de negociación no son solamente, como decía un vecino mío, para que nos suban el salario. Eso no lo vamos a dejar, porque es una de las funciones naturales de los sindicatos cuando el salario no corresponde con el trabajo que se hace, con el esfuerzo que se hace. Creemos que es justo, legítimo, y lo vamos a seguir haciendo. Pero hoy, como decimos, le enredamos otros elementos fundamentales. Hoy estamos hablando del fortalecimiento de la educación pública. Ese es un elemento fundamental. También nosotros estamos hablando de que hace más o menos 30 años, recuerdo mucho la década de los 90, cuando comenzó el neoliberalismo en su mayor profundización en Colombia, el gobierno de César Gaviria Trujillo, crearon una política económica que se llamaba el PAE, que era el Plan de Apertura Económica, cuando supuestamente comenzamos a abrir las fronteras
y se sembró todo se hicieron esos arados, se hicieron esas eras para el tema de lo que hoy conocemos como tratados de libre comercio y otros mecanismos que se utilizaron para que, pues lamentablemente hay que decirlo así, los grandes empresarios importadores y exportadores hablarán de la apertura económica, del fortalecimiento de las importaciones y las exportaciones, yo no sé hasta dónde las exportaciones, pero en la práctica significó el acabose, la desindustrialización de la economía. Nosotros hoy, por ejemplo, aquí en Colombia ni siquiera se ensamblan vehículos. No, ya no. Ya es en Brasil, los traen empaquetados a Cali y en Cali nos los distribuyen acá, para hablar de un ejemplo. Hoy, ya por ejemplo, pues un poco haciendo una extrapolación, y no sé si le cobren aquí el comercial, pero en una época uno iba saliendo de Bogotá y había una fábrica que se llamaba Cauchosol. Sí, claro. Eso ya no existe. Y las fábricas en Ibagué un tiempo, pero hoy en día Ibagué no tiene fuentes de empleo del sector primario. No hay. ¿Quién sabe el sector secundario? Aquí nos dedicamos a los servicios. Sí. Pero no hay una fuente de ingresos, un modelo de producción, de economía, que permita algo más allá del extractivismo. Ataco el oro, lo intentaron en Cajamarca, el tema de piedras, pero es una política extractivista, no es una política que le apunte al fortalecimiento de la economía a partir de una producción propia donde se genere empleo y que nosotros trabajemos en eso. ¿A qué nos dedicamos la mayoría de los colombianos? A vender lo que nos traen de otro país para que vendamos acá. Sí, sí. Pero no tenemos esa conciencia económica. Entonces eso ha traído pues a que también desde el gobierno, con el tema de la corrupción, mire, yo por ejemplo conocí de alguna manera el tema de Telecom. Telecom lo privatizaron con el cuento de que el monopolio era dañino y que las operadoras se la pasaban pintándose las uñas, pero que no prestaban un servicio de larga distancia bueno. No, pero es que el fondo eso era el sindicato, porque es que le echaba la culpa al sindicato, a los varios sindicatos que hay en Telecom. Exactamente. Ahora el tema es qué tan bueno es el servicio de esos operadores, esas multinacionales que hay. Miren las filas de reclamos. Los teléfonos para atenderlo mantienen bloqueados. En el sector educación le apuntan a la privatización tratando de hacer lo mismo que con la salud. La salud tiene un problema en el tema laboral que incide en la prestación del servicio, que es la tercerización. O sea, a una enfermera le están pagando cada 2, cada 3 meses y lo que la cooperativa a la que la obligaron a afiliarse le quiera pagar y cuando le quiera pagar y como le quiera pagar. Eso genera un problema en la prestación del servicio. Hoy los hospitales tienen una cartera muy alta debido a que las EPS no le pagan, pero eso sí, la EPS le cobra al afiliado puntualito. En el caso del magisterio nosotros pagamos por adelantado. Entonces ahí hay un tema de fondo. La educación la debilitan. No se ha vuelto a construir un colegio público. Por ejemplo, Ibagué tuvo un déficit de planta física en infraestructura educativa bastante fuerte. Más o menos 30 años sin invertir en plantas de fondo. Hacían un salón, construían una cancha, etcétera, pero que hubiese un plan para infraestructura física, en Ibagué no lo había. Lo intentaron hacer en la administración pasada, plantearon un tema que en infraestructura bien interesante, porque precisamente le apuntaba a eso. Pero pues problemas de planificación, problemas de financiación desde el gobierno nacional, generaron una situación de 28 instituciones educativas abandonadas. Y hoy pues tenemos una situación fuerte en eso. Pero ahí yo quiero significar, por ejemplo, que antes existía el ICSE, Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Yo soy exalumno del Reyes Umaña. Y allá teníamos un tanque grandísimo y en el tanque estaban esas letras, ICSE, porque ese colegio lo construyeron así, el Estado. Hoy lo que van a construir se lo entregan a un privado. Y esos son los grandes problemas que tenemos. Para la operación. Claro, como un peaje, una concesión, casi esa vaina. Entonces, ese modelo también existe ahora en educación. Que la empresa privada toma una edificación construida por el gobierno y la administra durante 20 o 30 años. Es que es un negociazo, es que ni siquiera lo construyen ellos. O sea, es un colegio público que construimos con nuestros impuestos,
complejo. Sí. Y a eso pues es lo que nosotros decimos que se convirtió en un abandono. ¿Por qué? Porque lo que genere ese colegio va a ser para el bolsillo de 1, 2 o 3 personas o de una organización. ¿Y los salarios de los maestros? Todo eso queda regulado bajo el régimen privado. Entonces ya se notarán las implicaciones de ese tema. Entonces nosotros lo que denunciamos es eso, más de 30 años, desde ese plan de apertura económica que en educación tenía la misma sigla, plan de apertura educativa. Sí. Entonces en ese sentido nos llevaron a una profundización de la crisis de la educación pública que hoy en día no tenemos. Primero, ese tema de infraestructura. Segundo, la dotación de las instituciones educativas, eso es una rifa. Los rectores, las rectoras les toca rebuscarse el dinero, lo que envía el gobierno por gratuidad no alcanza y ahora en pandemia pues mucho menos. Pero para el caso específico de la pandemia, que de pronto es la pregunta base, pues lo primero que desnudamos es que la educación virtual no existe. ¿Por qué? Por lo que mencionamos, pero porque ni los hogares ni las instituciones educativas tienen tampoco inversión en eso. Y no estaban preparados. Dos, una clase virtual no es poner un video para que 30 personas que están conectadas a un Zoom u a otra plataforma lo miren. Necesita interacción, ojalá sincrónica, en tiempo real. Lo que usted decía ahorita, los muchachos de pronto tienen WhatsApp. Usted en WhatsApp no puede hacer eso. No. De pronto tienen un teléfono que aguanta un video, pero resulta que si tiene el video le consume todo el pequeñito plan que tiene esa familia. No es que se le va rápido. Entonces, y muchos profesores dicen, venga, el problema que tenemos es que los muchachos generalmente tienen datos es el fin de semana, porque es cuando bajan de la finca al pueblo a hacer el mercado y el papá recarga 5.000 o 10.000 pesos. Y como lo usa toda la familia, pues se consume en el mediodía que llega y al otro día. Entonces eso genera una desconexión. Y ahí se pierde el tema de cómo hacer. Por eso yo acá hago un reconocimiento muy especial a las profes y los profes. Sí. Mire, tocó volver al tema de la guía. Como no funciona el celular. ¿Cómo tocó optimizar el uso del celular? Tómele la foto al trabajo que hizo y me la envía, porque no me aguanta para estar conversando media hora. Y no le aguanta para mandarle archivos. No me aguanta para enviarle un video para que lo descargue. Entonces me toca hablar con el lechero, el del carro de la leche que sube a Dantas, que sube a Cocora, y decirle, hágame el favor y deje esto donde el señor de la tienda de la vereda, que mañana y pasado mañana van a dejar los papás de los 10 niños que tengo allá en la escuela, y que por favor se lleven la guía y que me la traigan para que pasado mañana o el próximo domingo se la traigan a usted y me la hagan llegar acá y yo acá lo espero para recibirle lo que usted me va a hacer el favor de traer. Ya nos ha tocado así. Claro. ¿Sí? Los profes alargaron la jornada. Podrá sonar a queja, tal vez lo es, pero la verdad es que la jornada laboral del maestro aumentó notablemente. Y lo otro, porque hay que atender, ahora los papás tienen nuestros teléfonos, nuestros números. Entonces el papá si tiene tiempo a las 8, pues a las 8 llama a ver cómo le fue al hijo. Claro, hasta ahora. Si apenas puede el sábado, pues el sábado me hace la timbrada. Bueno, yo el sábado de pronto no le contesto. Pero generó un problema de alargue la jornada, ¿sí? Y lo otro, tanto nosotros como ellos nos metimos en los hogares de cada uno. O sea, la privacidad también sufrió acá un deterioro, porque pues obviamente ya comenzamos a ver situaciones detrás de la cámara, o ya comenzamos a escuchar conversaciones, o se me quedó el micrófono abierto donde de pronto tienen la posibilidad de una plataforma. Ese tipo de cosas le tocó afrontarlas al profe, no el gobierno asumió la solución, fue el profe el que asumió la forma de manejar esa situación. Bueno, ya ahora podemos la palabra de nuevo, por favor, pero siga, está en su casa. Solo hablar. Salud para todos. Estamos en la cava. Mira, Luis está tomando una cosa. Estamos en la cava, en horario permitido. Ya se acabó el toque de queda y todo eso, ¿cierto? Este programa va después de las 10:20. Ya no hay ley seca tampoco. Entonces, ahora vamos a lo que estamos entrando, que es, se está bajando la infección, se está bajando todo, ya que los jóvenes vuelvan a los colegios, pero también está alternativo si los padres quieren o no quieren. Ya de la parte de la educación oficial, ¿ustedes cómo van a llevar ese
ese paso entre los que van y los que no van, porque va a ser una educación en que unos van a tener toda la opción de recibir la información en el aula de clase y tienen que hacer doble trabajo con los que están por fuera. Van a enganchar la clase, está todo dentro de la clase, no sé cómo usted le pensaba. No, ni idea, no sabemos cómo es que el gobierno tiene eso pensado. Nos dicen alternancia y resulta que el modelo es copiado, ni siquiera es creado acá. La UNESCO montó ese formato y acá pues hagámoslo, a ver cómo nos va. Pero realmente no hay los recursos, inclusive hasta están planteando volver al bachillerato por radio. Por ahí hay un compañero abogado que puso una tutela para que el gobierno instaurara nuevamente el bachillerato por radio. Nosotros decimos que esa herramienta es válida como complemento, como fortalecimiento, vale, porque es que hoy en día pues hay mucha información y ya tomar el tema del bachillerato pues sería como desconocer las realidades y las necesidades educativas de los niños en cada institución. Mire, hoy un colegio en Modelia, en El Salado, es distinto al Simón Bolívar allí en Belén. Sí, son dos realidades distintas. Claro, totalmente. Una institución educativa rural como la de La Palma, allá en Buenos Aires, es muy distinta a la ambiental Conveima, allí en el cañón del Conveima, a pesar de que ambos son rurales. Sí, sí. Pero son contextos distintos. Entonces, si usted pone un programa por radio o un programa por televisión, va a desaparecer eso y va a homogenizar. Sí. Y ahí se pierde la esencia de la educación. Sí. Entonces, creemos que la solución no es el bachillerato por radio, ni es el bachillerato por televisión. Yo tengo un primo que se graduó por correo, en aquellos tiempos tampoco es por correo. El tema es la posibilidad de una interacción en la mayor de sus posibilidades. Por eso el tema de la conectividad tienen que remediarlo. Pero lo otro es que hay que regresar a la escuela. Nosotros hablamos de la escuela del retorno, es lo que está planteando FECODE, que es unas condiciones seguras, relativamente seguras, porque ni la vacuna garantiza el 100% de protección, pero sí unas condiciones que generen confianza para regresar. Por eso nosotros decimos sí, hay que volver. No va a ser mañana, no va a ser el lunes. Aquí en Ibagué, por ejemplo, primero dijeron que iban a hacer unos pilotajes en noviembre, no pudieron. Las cifras de contagio les tumbó eso, nosotros les planteamos que era inseguro, los padres de familia dijeron no, así no. Que entonces el 25 de enero iniciamos en alternancia en Ibagué. No, con la misma declaratoria de emergencia roja, de alerta roja, se cayó, ¿cierto? Luego que entonces entramos el 25, perdón, el 1 de febrero. Inclusive el secretario de Educación lo planteó, pero le tocó echar para atrás también la medida. Ahorita están hablando de que en marzo. Entonces hemos listo, en marzo, en abril, en mayo, nosotros primero no debemos tener afán, sí tenemos que pensar en regresar, pero hay que generar unas condiciones de salubridad, unas condiciones de bioseguridad. Bueno, ya vamos a seguir con este tema aquí en la Cava. Después de este corte, ya vamos a ver exactamente qué es lo que el sindicato de maestros del Tolima va a pedirle al gobierno. Le va a pedir a los padres, le va a pedir a los estudiantes, y primordial, cómo ellos, los maestros del Tolima, incluyendo Ibagué, van a desarrollar ese trabajo académico. Ya regresamos, esto es la Cava. PIC Noticia, más análisis, más información, más detalle. La imagen de lo nuestro. PIC Televisión, la televisión de los tolimenses. Cocinando con Nena. Una vez más llegando hasta sus hogares con una receta fácil, rápida, pero sobre todo económica. Nena Inés les cuenta y los televidentes se saborean. Pasan los martes y jueves en las mañanas de la televisión de los ibaguereños en Cocinando con Nena. Espero que ustedes allá en casa lo puedan elaborar, lo puedan comentar. Cocinando con Nena. En este último segmento de la Cava, donde están invitados los protagonistas de todo el trabajo en nuestra región, en nuestra capital, en Ibagué. Seguimos con William Polo Arango, él es el presidente de CIMATOL, el Sindicato de Maestros del Tolima. Bueno,
William, salud, porque vea, esto es la cava, hasta ahora podemos. Esa Salud vaina. para todos ustedes. Está buena. Está delicioso el amarillito. Vale, vale. Estos minutos son suyos, estos minutos son del sindicato. ¿Qué le van a pedir al gobierno, a los padres, a los estudiantes y a todos los compañeros que tienen ustedes en la docencia? Bueno, primero que todo, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo los maestros. Ratificar el compromiso de acompañamiento a nuestros estudiantes, que los padres de familia estén seguros que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Mucha gente pensará que desde casa es más suave, que nosotros nos la estamos ganando facilito, pero la verdad es que se nos ha hecho más complejo el proceso. Tiene que ser. Primero, la mediación tecnológica para algunos de nosotros ha sido muy complicado, para unos más que otro, pero ya entramos en el proceso y hemos aprendido y creo que es un elemento que hemos superado y hemos puesto al servicio de este proceso formativo. Lo segundo, sigo insistiendo, el aporte que nosotros hacemos también es material, o aportamos a veces toda la logística para la entrega de las guías, cuando esa es la metodología, o compartimos, porque eso sale de nuestro propio pecunio, compartimos el tema de la conectividad. Nos tocó a algunos comprar un dispositivo porque pues nosotros también tenemos hijos, también tenemos cónyuges, el resto de nuestra familia, hay por lo menos 2 o 3 personas que también necesitan de los equipos, entonces eso nos tocó a nosotros como trabajadores asumirlo y sabemos que eso era obligación de nuestros empleadores, Sí. pero lo asumimos nosotros y ahí estamos. O sea, eso es lo que nosotros ponemos. Eso se suma para que salga adelante. Toda nuestra capacidad para trabajar, ahí está nuestra decisión y nuestra voluntad. ¿Qué le pedimos al gobierno? Porque creo que es el principal que hay que pedirle. Sí, sí. Ahora les voy a decir que el padre de familia también ha entregado mucho, pero créanme que aquí el que menos ha entregado es el gobierno y es al que más le corresponde. Primero, necesitamos que garantice que la familia del niño, por la familia del profe nos encargamos nosotros, pero necesitamos que la familia del niño esté tranquila para recibir este proceso. Sí. Por eso nosotros hablamos de que el gobierno tiene que destinar la renta básica. Es decir, la propuesta de nosotros podrá parecer de mucho calado, pero la verdad es que el gobierno sí tiene esos dineros a nivel nacional. Divisas, acciones, emisión de efectivo. Hay unas fórmulas que le permitirían hacer eso, y es que le entregue a estos hogares, por lo menos durante 6 meses, un salario mínimo mensual legal, para que garantice su mínimo vital. Sí. Con eso está el mercado, no necesitan estar entregando mercados y haciendo todos esos procesos que ya conocemos. El padre de familia no va a tener que salir a la calle, porque esa famosa indisciplina social no es a motum propio del ciudadano, es porque necesita comer. Nos encerraron y nos pusieron a aguantar hambre porque perdimos el empleo, porque no podemos salir a la tercera a ofrecer nuestros productos. Me da pena con el comercio formal, pero un vendedor ambulante hace eso porque no tiene para su subsistencia. Viven del día a día. Entonces esos hogares, que son más o menos 30 millones de colombianos en aproximadamente 5 o 6 millones de hogares, necesitan esa renta básica para poder generar el proceso de disciplina social que nos piden. Y si tenemos disciplina, no vamos a estar allá con esas carreras en la UCI, lamentando los fallecimientos, ni mirando cómo manejamos los contagios. Ese es un elemento fundamental. Eso le pedimos al gobierno. ¿Qué más le pedimos al gobierno? Que asista emocionalmente. La salud mental es un tema tenaz en este proceso de confinamiento. Que asista mentalmente al profe y al estudiante. Es un elemento importantísimo. Y por eso nosotros creemos que ahí hay una situación que se debe fortalecer por parte del gobierno. ¿Qué otra cosa le pedimos al gobierno? Que sea consciente de que es necesario realizar unos procesos de formación con los docentes en el tema digital, en el tema virtual, en todo lo que tiene que ver con esta mediación con las TICs en toda su generalidad, y que eso nos permita a nosotros
manejar unas situaciones de pandemia bien importantes en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la calidad del proceso académico. En este momento nosotros estamos desplegando casi toda nuestra capacidad en el tema humano, en el tema de que entiendan dónde están, por qué nos toca quedarnos allá. Nos toca jugar mucho con los videos. Hoy los trabajos se han convertido en videos. Sí. Mire, en educación física uno dice, bueno, ¿y cómo harán la educación física en esta virtualidad? No, mire que en las veredas, en las fincas, en los pueblos, los niños ahora graban, ya no lo pueden hacer en el patio de la escuela, entonces ahora juegan a la rueda, hacen los ejercicios en el patio de su casa, al pie del cultivo de café, o hacen ciertos ejercicios en los palos de guayaba de la finca, y hacen el video, involucran a alguien más de la familia, hacen su trabajo y cumplen con su proceso de formación. William, ahora hablábamos de la transición que está dentro de lo... Permiso. Siga, por favor. Está en su casa, está en la cava. No está, su casa no, pero está en la cava. Ahora ya van a volver. Usted nos dijo que hablaron de febrero. En este momento la educación oficial no está yendo ni va a ir a los colegios sino hasta marzo. Bueno, nosotros realmente no le ponemos fecha, porque fíjese que ponerle fecha es un riesgo. Sí. Se habla de un control, pero eso depende de muchos factores. El gobierno no tiene el control de la situación, por lo que hemos comentado, y sobre todo porque no hay capacidad de reacción en los hospitales, ni públicos ni privados. Hoy nos dicen que hay unas cifras manejables, que ya estamos inferior al 70%, sí, creo, sí, en el caso de Ibagué para camas UCI. Pero eso es lo que hay allá donde se atiende el estado crítico. Nosotros siempre hemos hecho una pregunta, venga, y en las camas de las habitaciones de atención hospitalaria y en las urgencias, allá cómo está esa dinámica con COVID. Depende de esa demanda que efectivamente, si aquí dicen que hay un 70% libre, eso sea real. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? No hay que ponerle fecha, hay que tomar una foto. Si se piensa que, por ejemplo, va a ser en marzo, que es la última fecha que están dando desde la Secretaría de Educación de Ibagué, pues la semana anterior, la última de febrero, hay que hacer una verificación. Planteamos, comisión de verificación de condiciones. Sí. ¿Quiénes deben estar ahí? La Secretaría de Salud. Esto no es función de la Secretaría de Educación, solamente. Tiene que estar, ellos son los que saben, la Secretaría de Salud. 2, Secretaría de Educación. 3, los sindicatos de los trabajadores del sector educación, porque no es solamente maestros, aquí también están nuestros coordinadores y rectores, ellos y ellas son los directivos docentes. Están los funcionarios administrativos. Hoy hay un problema en Ibagué, hay unos rectores que lamentablemente están obligando a los porteros, a los aseadores, ir a trabajar y no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y pues como a fin de cuentas puede que haya intereses o del gobierno o de nosotros, entonces que haya un tercero que genere como una garantía, que eso es o Defensoría del Pueblo o Personería Municipal. Eso es lo que le estamos pidiendo. Verifiquemos que en la decisión tenga algo que ver el Consejo Directivo de las instituciones educativas, que no sea imposición de la Secretaría, sino que haya también ese consenso. Y que obviamente lo que opine esa comisión de verificación sea tenido en cuenta para iniciar en esos procesos. Si esas condiciones se dan, obviamente con el tema de la vacuna, la propuesta que hay es que los maestros pasemos a ser primera línea. Primera línea, sí, para así que es. Vacunen a los que pueden vacunar, porque tampoco nos pueden vacunar a todos, sí, ¿cierto? Que tengan en cuenta que nosotros tenemos comorbilidades y pues eso, que hagan una caracterización de la planta docente. Eso es lo que nosotros pedimos, que bajo esas condiciones nosotros creemos que habría cierta probabilidad de garantías, porque sabemos que el 100% no lo vamos a tener, pero sí por lo menos que hay condiciones. Y aquí yo termino con algo, porque es que eso es importante. En algunos casos hablamos de testeos, que digan, bueno, de tal sede van a ir 3 profesores, hagámosle la prueba a los 3 profes, la PCR, ¿no?, la molecular, hagámosela a ellos para salvar situación. ¿Qué pasa después? Pues no sabemos, porque los niños son asintomáticos y a ellos pues realmente en gran medida no los afecta como si a los adultos. Pero el problema que nosotros vemos es que si los niños se transmiten sin saber el virus, pues cuando lleguen a sus hogares, en el camino a casa o viceversa, pues van a tener contacto con personas que sí pueden adquirir el virus y pueden tener afectación negativa en su salud y en su vida. Eso es lo que nosotros planteamos, que el gobierno tiene que mirar antes de decidir
o de ordenar que se inicie la alternancia en alguna institución educativa, pública o privada. Bueno, ahí está. Ahí quedó muy claro cuáles son los pedidos o el pedido que está haciendo Sigmatol, en cabeza de su presidente, al gobierno local. Estamos hablando al gobierno municipal y al gobierno departamental. Ya queda en los que nos estén viendo que les cuenten, ellos ya le han dicho, cómo va a ser el procedimiento para regresar a las aulas ya presencialmente de los muchachos. Don William, muchas gracias por estar aquí en La Cava. A usted, señor Bernal, muchísimas gracias por la invitación, un traguito muy agradable, calientico apenas como para quedar donde debe quedar uno, ni más allá ni más acá, y pues un escenario bastante interesante. Esperamos pues hayamos sido claros y pues hayamos hecho llegar el mensaje que realmente queremos desde el Sindicato de Maestros del Tolima. Este es un espacio para todos los que dirigen, para todos los que están respondiendo por una ciudad, por un departamento. La Cava, el invitado, usted quiere estar aquí, nos pueden llamar al 302-396-5552, 302-396-5552, y bueno, que tengan un buen resto del día. Salud. Sí, señor. Vale. Yo me lo tomo. Claro que sí. Así que... Nos veremos en la próxima Cava.